tema. Perdón, Jorge, te quedaste con algo No pendiente. estaba viendo quién venía mañana. No, me estaba haciendo bullying. No deduzcas. Hay que dejarlo. No deduzcas. Esta vez sí vamos con una crónica de Telemundo. Vamos a remitirnos al plan de seguridad que presentó el nuevo ministro del Interior, Carlos Negro, ante el Parlamento. Mirá. El gobierno pretende construir un plan nacional de seguridad pública que trascienda la administración de Yamandu Orsi y se convierta en una política de Estado. El ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que para lograrlo es necesario que la política pública se base en la evidencia. Esto es rediseñar el Observatorio de Violencia y Criminalidad, darle una nueva estructura y una ambición de no solamente transparencia, no solamente generación de datos que sean accesibles para todos, para la academia, para la política, para la prensa, para la población en general, sino aparte que ese observatorio de criminalidad nos dé análisis. Negro propone que la publicación de las cifras y los datos esté prevista de antemano, de manera de evitar que se presenten de forma arbitraria, según les convenga a las autoridades de turno. El ministro anunció que convocará a todos los partidos con representación parlamentaria para elaborar este plan. Tenemos el gran desafío de la reforma carcelaria. No es posible ningún diseño de seguridad en el Uruguay que no aborde la dramática y trágica situación de nuestras cárceles. Sobre el cierre de la gestión anterior, el gobierno presentó un libro blanco que hacía un diagnóstico de la situación carcelaria. Negro dijo que, para poder aplicarlo, es necesario que haya una inyección de recursos. Aseguró que también se convocará a organismos internacionales para buscar financiamiento. Bien, los escucho. Y nos seguimos peleando con los números. O sea, es como increíble. Nos seguimos peleando con los números, entonces ahora decimos mejores números. O sea, los números no son los números. Si se presentan de una manera, de la otra. Yo lo que pasa es que siento que pasaron 2 meses y que sigue habiendo poca concreción en las cosas. Hablan de plan, bueno, yo quiero saber qué medidas son ese plan, de qué se trata ese plan. Y es como que a veces hablamos del proyecto, de los planes, de las no sé cuántas medidas, pero me falta un poco más de argumentos. Yo, de verdad, cada vez que inicio un gobierno, por más que no sea el que uno acompañó, le desea lo mejor porque es lo mejor para todos los uruguayos. Y en materia de seguridad, yo de verdad no voy a caer en la mezquindad de que no quiero que les vaya bien porque no es mi gobierno, lo que sea. Yo quiero que les vaya lo mejor posible y que los delitos bajen porque eso en definitiva es lo que le hace bien a la ciudadanía. Ahora, me parece que sigue siendo... Pero pará. Presentaron un plan y ya lo estamos criticando. Pero es que ¿cuál es el plan? Ese es el problema. ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan? ¿Hay plan? Hay un plan que es una hoja de ruta muy interesante. Yo la recibí ayer de tarde. La verdad que son muchas hojas, no me dio el tiempo de leerlo todo. Quería analizarlo un poco antes de llegar a la radio esta mañana y sinceramente no tuve tiempo. Pero sí creo que hay un plan, no sé si es bueno o es malo. Bueno, hay que pero darle la posibilidad de que prospere, sin duda. Inclusive les digo que si lo quieren yo se los paso, porque insisto, lo recibí por parte del Ministerio en la tarde de ayer. Sí me gustaría entrar en un tema... Pero, perdona, Pepe, no es público, te lo pasaron a vos. No. El plan se lo pasaron a todos los integrantes de la comisión. Supongo que los integrantes de la comisión... Claro, pero lo que voy es, seguimos anunciando un plan, pero la ciudadanía hoy no sabe cuál es el plan. O sea, yo al menos no pude informarme. Un plan de acción que incluye 17 dimensiones, en las cuales estamos actualmente estableciendo intervenciones hoy, 2025, dichos del jerarca, ¿no? Con el presupuesto vigente. Claro, bueno, ese es uno de los temas porque se habla del plan 2025. Y por eso se habla de la compleción en el 2026. Claro. Y la pregunta era, bueno, ¿por qué vamos a rifar el año 2025 y pensar en el 2026? Lo que dice el equipo del ministerio es nosotros trabajamos con lo que recibimos del ministerio anterior, de la administración anterior, por el presupuesto anterior también, y obviamente queremos trabajar en mayo 2026 ya con el nuevo presupuesto. Pero simplemente estoy comentando objetivamente eso. Hay un plan, me parece interesante, no deja de ser una hoja de ruta, donde el tema de recurrir como herramienta a la ciencia y al aval científico para determinadas cuestiones, como por ejemplo establecer qué tipo de consumo hay en nuestro país de estupefacientes, o el tema vinculado, por ejemplo, a lo que el ministro llamó un problema bastante severo de 25.000 policías efectivos, pero 4.000 en realidad trabajando en forma efectiva debido a problemas vinculados con salud mental. Eso es lo... Y estamos hablando de menos del 20%, plan ¿no? con 4.000 operativos menos nada del más. 20% de lo ¿Qué que plan sería la podemos plantilla hacer? general.
Y lo otro que también me comunicaban las fuentes del Ministerio del Interior, con la que tuve oportunidad de hablar en el día de ayer, es que se fueron satisfechos con la oposición en el sentido de que entendieron que la oposición estaba tirando un cable, digamos, estaba tirando bueno, estamos para apoyarlos. O sea, vamos a ser críticos, pero estamos para apoyarlos. Eso fue lo que me comentaron en el día de ayer. Hablé con gente de la oposición que me dijo lo mismo también, pensando en... Pero es que nadie puede no querer solucionar. El periodo pasado, cuando se instaló una mesa de diálogo interpartidaria, el Frente Amplio se levantó y se fue, no participó. No sé si se acordarán, ¿no? O sea, esta oposición sí está colaborando. Lo que preocupa, como decía Valentina, es que ayer de esa comisión en el Senado que hubo, uno escucha a los legisladores que estuvieron presentes y aparentemente no hubo respuesta. Sí hubo un plan, está muy lindo, hay un escrito con varias hojas, pero ¿cómo se va a implementar? A ver, ¿cuándo se empieza a ejecutar? ¿Por qué en el 2026? ¿No era que estamos en una emergencia en cuanto a seguridad? Bueno, no soy técnico. No era tan grave entonces político. Lo que se venía diciendo en campaña. Por lo tanto, no voy a responder esa pregunta porque no claro, pero excede mi salario. lo que nos preocupa es pero sí... que no hay una respuesta clara en cuanto al tema. Bueno, acá hay anunciadas medidas inmediatas, ¿no? Después... Hay anunciadas medidas inmediatas, o sea, de acción inmediatas, refuerzo operativo de patrullaje, ampliación del PADO, operativos específicos de fiscalización de circulación vehicular en todo el país, coordinación con las intendencias. Pero eso, Victoria, no es nuevo, eso se hace. Bueno, pero... Se estará reforzando. No, por ejemplo, el PADO no hay, había algo distinto, ¿no? Fue postergado. Bueno, pero el PADO fue postergado, si quiero recordar, ¿no? Se va a volver a implementar. No sé qué pasó, porque debe haber estado bien postergado, pero nosotros entendemos que una buena herramienta la ponemos de vuelta arriba de la mesa. Entonces creo que eso es una parte del plan. Introducen el combate a algunos delitos que acá mismo en este panel lo hemos discutido varias veces, que no estaba marcado en ninguna de las estadísticas anteriores y que hoy se están está perjudicando a mucha gente, muchísimos uruguayos, por muchísimos montos más de dinero, que son todos los ciberdelitos, los ciberdelitos. Está perfecto eso. Se le ponen todo eso. Me parece muy bien. Hoy bueno, pero a GESIC no la inventaron hoy, perdón. ¿Cómo? A GESIC no la inventaron ayer. No, pero evidentemente la cuestión como delito, no, el cuento del tío empezó. No, el observatorio no lo estaba midiendo. Bueno, hoy todos nos damos cuenta que no es el cuento del tío, sino que es otra cosa. Sí, las y es una forma de delinquir. Y hoy se le va a tratar de combatir de alguna manera, porque no solo la GESIC. Yo alguna vez lo hemos tratado acá. ¿Cómo dan con la señora o señor mayor en una casa en determinado lugar de Montevideo y que mandan a pedir la plata del banco y un sobrino que la llame y le dice dale la plata? Y saben el nombre del sobrino. Y saben el nombre del sobrino. Ahí va. Y esos son trabajos de inteligencia, donde hay gente involucrada que pasa datos. Eso es un delito con todo armado. No violento capaz. No van y le pegan. Pero sí hay un trabajo de inteligencia importante, ¿no? Porque han robado gente, esquilmado gente en Montevideo y en todo el interior con ese cuento, pero muchísima gente, ¿no? Que a veces no recupera nada. Bueno, yo creo que hay ciertas cuestas trazadas y después están los presupuestos. Yo creo que en Uruguay funciona con presupuestos. El presupuesto de este gobierno, que el gobierno pasado, va a terminar en fin de este año y con ese presupuesto trabajás vos. Ahora discutís el nuevo presupuesto, que se va a discutir ahora, los meses siguientes, que empezará a regir el 1 de enero. Igual, el gobierno pondrá, no sé qué va a poner, el presupuesto de seguridad, pero bueno, ese es el presupuesto con lo que vas a manejarte vos. Hoy no tenés presupuesto, hoy tenés el presupuesto que ya estaba. Y bueno, es con lo que se tiene que trabajar. Cualquiera hace lo mismo, no veo otra cosa diferente. Pero, ya. Eso es lo que yo creo que hay una dirección hacia donde van las cosas y bueno, veremos si tenemos éxito o no. Y si nosotros nos equivocamos no tendiendo cuando nos tendieron la mano en el que nos fuimos, todo muy relativo eso, y ustedes se quedan, ¿no? Pero bienvenido, vamos arriba, yo creo que es lo que hay que buscar para el país. En eso y en muchas otras cosas más, porque las cosas para el país en el futuro no son nada sencillas, no solo en el tema de seguridad, en muchos otros temas, y vamos a tener que estar juntos en algún momento, pataleando y cada cual marcando algún énfasis, pero si no estamos juntos... A ver, por acá. Creo que es muy interesante este tema, me parece muy bueno que lo estemos abordando porque el tema de la seguridad pública es una preocupación que tiene la vecina, el vecino que están del otro lado, vote lo que vote, ¿verdad? Hay una coincidencia ahí en un diagnóstico de todas las fuerzas políticas, de nuestro sistema político, en cuanto a la percepción del riesgo, en cuanto a la seguridad pública. O sea que me parece muy bien, me parece también un signo de madurez política, que este tema se trate como una política de Estado,
Estado, ¿no? Porque creo que necesitamos salir de esa cuestión refundacional de que cada gobierno que llega barre con lo anterior y empieza a barajar y dar de nuevo, sino que, bueno, que se trate como una política de Estado. Eso me parece que es el camino, romper de alguna forma con el paradigma punitivista que se ha mantenido durante los últimos 30 años y que claro está que no ha tenido éxito. También que se trate desde el punto de vista profesional, recurriendo a técnicos con sapiencia en la materia, con técnicos que vienen incluso de la administración anterior. Bueno, de hecho, para algo quedó Sanjurjo. Eso es muy importante. ¿Cuál es la me parece que eso es muy importante para salir de... Pero para que termine y después le preguntamos. Me parece que es muy importante la permanencia de técnicos que vienen de la administración anterior porque habla de una verdadera voluntad política de resolver el tema sin tomarlo como botín electoral ni político, ¿no? Teniendo en cuenta de que es un problema que nos preocupa a toda la ciudadanía, a todo el sistema político. Por tanto, esa me parece que es una muy buena señal. Y anoto como un tema interesante la preocupación por las armas de fuego, ¿verdad? O sea, la política de desarme, que tiene que ser parte de la conversación porque es un problema real que tenemos y que tenemos que abordar. O sea, que yo creo que hay que dar tiempo, eso primero que nada, hay que tener paciencia, porque cualquier política precisa tiempo de implementación, de evaluación, de monitoreo y de ajuste. ¿Me permitís un matiz con el tema de la política de desarme? Yo lo que pasa es que no coincido contigo, porque el problema de las armas hoy en Uruguay son las armas ilegales, no las legales. Ah, sí, sí. Bueno, en realidad también las legales. O sea, no, que ver como es que yo creo que las legales no son un problema. ¿Cuántos delitos son cometidos hoy con armas legales? El tema es no desarmemos a la población en un momento en que la seguridad no es buena. Justamente lo que tenemos que tratar de hacer es que no roben a los policías. Fiscalizar no supone desarmar tampoco, ¿no? No, bueno, pero ella habló concretamente de la política de desarme. Y el porte de armas también legal, hay que monitorear ahí, ¿no? Yo creo, sí, monitoreo de esas armas, bueno, el estado de las monitoreo y que control. las portan. Justamente, monitoreo y control yo creo que lo hay, pero nosotros estamos, por suerte, muy lejos de países como Estados Unidos, donde entran a las escuelas con armas legales, que las compran. O sea, nuestro problema es que hoy las armas roban a los policías, les roban las 9 milímetros, las Glock, y después se venden en el mercado negro. Eso es lo que tenemos que atacar. Sí, pero hay que prevenir. Yo no creo que se puede. A mí el Frente Amplio tiene una política de desarme de la sociedad que a mí me preocupa muchísimo. Yo no creo que en las situaciones hoy de seguridad que tenemos, con los delitos que tenemos, el camino sea el desarme legal de la población. Yo creo que hay que dotar a la policía de los recursos porque es quien nos debe proteger. Por supuesto, en eso estamos 100% y no ser uno quien pero también quien quiere tener un arma en su casa Pablo legal. Casas estaba tomando nota, no sé si de este tema o de otro. No estoy pensando en el partido de nosotros. Oh, claro. Ay, te estoy bromeando. A ver, lo único que... A ver, tengo que reconocer que el diagnóstico que hizo el ministro del Interior es totalmente acertado. Sí. ¿Cuál? Porque después... Este que hizo, el que vimos ahora. Bien. Totalmente acertado. Creo que comparto 100% el diagnóstico. ¿Está bien? Nosotros venimos de, 15 años del Frente Amplio con un rotundo fracaso en política de seguridad y el gobierno anterior, si bien se dieron determinadas mejoras en algunos delitos, también hubo un fracaso con el tema de los homicidios. Y hay que decirlo, y lo ha reconocido. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, Pablo. Sí. Lo reconoce el ministro cuando dice venimos de 30 años de fracaso. Exactamente. Que incluye, obviamente, lo de su partido, ¿no? Por eso mismo. Por eso estos temas hay que... Claro, lo que no creo que estén tan de acuerdo es la administración saliente, que entiende que no fue un fracaso total a ver. En seguridad pública. Costo-beneficio. Hay determinados números mejoraron, hay otros que es el gran debe que fueron los homicidios, que siempre se dan explicaciones diferentes de por qué aumentan o no se mantienen los homicidios, pero bueno. Vos venías muy mal y ahora estás menos mal. Ha sido también en ese sentido un fracaso. Pero el diagnóstico es acertado. El diagnóstico es acertado. El problema no es el diagnóstico. La base que va a arrancar esta nueva administración tiene una visión de la realidad de la política, en materia de seguridad, que es cierta, es tangible. No hay 4 millones de toneladas de diagnósticos diferentes y vamos a hacer el libro tal y el diagnóstico aquel. Arrancan con una buena base. El problema va a ser cómo van a aplicar las políticas de seguridad. Ese es el tema que tenemos. ¿Cuál va a ser la política de seguridad concreta más allá de estas medidas? Independientemente de ver si son efectivas o no. Y ahí está el debe. A ver si estas medidas, que todos queremos que así sea, tienen algún asidero en cuanto a bajar los delitos en que estamos. Esa es la realidad. Y en el tema cárceles, que habla el ministro, que también es un tema muy importante, es una de las patas fundamentales en materia de seguridad, ver si en realidad se mejora o se trabaja en esa situación y no es simplemente un eslogan de campaña, como es en todas las elecciones. Creo que el diagnóstico es bueno,
es el único que yo debo haber escuchado a lo largo de mucho tiempo que lo ve con certeza cuáles son los problemas. Hay que ver si las políticas de seguridad que va a aplicar este gobierno tienen efecto y pueden reflejar en una mejora de ese diagnóstico, que es cierto. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algún punto sobre este tema? Que ojalá sí sea y que puedan bajar los delitos, que le va a hacer bien a toda la sociedad. Bien. En el medio, y que está muy vinculado con seguridad, la revisión anunciada por Díaz del CPP y el apuro de Díaz por la creación del Ministerio de Justicia, donde él es como un candidato a titular, ¿no? Que tiene diferencias internas dentro del propio partido y que no sé si hay consenso general en qué es lo que necesita el país. Sí. La reforma del Código de Proceso Penal es necesaria. Sí, okay. Eso creo que un poco más, un poco menos, pero creo que todos estamos de acuerdo, o por lo menos los que somos operadores jurídicos, en cuanto al derecho penal, estamos de acuerdo que tiene que haber... A ver, de hecho hubieron casi 20 enmiendas. Sí. O sea, es un parche arriba del otro. Es natural, fue en el 2018, ¿verdad? 2017, noviembre del 2017. Bueno, ya creo que tenemos una evaluación de una evaluación que ha aplicado y que en definitiva se esos ha cambios ido son positivos. emparchando sobre la marcha también. Creo que estamos en condiciones ahora con este expertise en todo este tiempo y con esos parches, que en realidad lo que fueron curitas para heridas grandes, de hacer una reforma y ver a ver qué es lo que sucede. Pasa que todas las reformas de los códigos, tanto penales, civiles o lo que fuere, tienen que ir acompañando la evolución de la sociedad. Claro. Porque hoy hablábamos de los ciberdelitos, hace 30 años eso no se hablaba. Entonces, tiene que ir el Código de Proceso Penal no habla de delitos, sino de cómo es el proceso. Pero a su vez las sociedades evolucionan de determinada manera y la normativa tiene que acompañar a esa evolución de la sociedad. Cada vez evoluciona más rápido. Exactamente, entonces va siempre de atrás. Creo que en este caso, en materia de seguridad, sería importante esa reforma. Pasaron 8 años de la reforma, claro. Por lo tanto, sí, estoy de acuerdo con Pablo. Obviamente que hay que revisarlo y creo que se tiene que revisar. Claro. Porque se tiene que revisar también el Código Penal en general, que también no soy abogado, pero por lo que hablo con un destacado abogado como el que tengo sentado acá a la derecha, me lo plantea. Pero me parece que antes que el Ministerio se debería ir por el nombramiento de un nuevo fiscal general, ¿no? Que se viene pateando una pelota para adelante. ¿Tiene que ser una sola persona? Es un buen punto. Bueno, yo creo que un órgano colegiado genera un poco más de equilibrio y de contralores, porque si nosotros terminará con el cuestionamiento a la politización de la justicia con esto. Lo que plantea Valentina es un buen punto. Yo creo, soy una convencida que en muchos lugares donde hay mucho poder y se concentra mucho poder, Suprema Corte de Justicia, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas, y en un Ministerio de Justicia, entonces, imagínate. Bueno, pero por eso, antes, si vamos a la Fiscalía, ¿no será mejor pensar en un órgano colegiado donde tiene que haber mayorías, donde se pueda negociar mejor algunas decisiones, que eso haga que el consenso se muestre y no darle a una sola persona todo el poder? En su momento fueron como bastante ninguneadores el elenco político de esa postura de triunvirato, pero estaría bueno retomarlo, ¿no? Para mí sobre todo a la luz de, bueno, tanta cuestionamiento a Fiscalía, lo que amenaza tarde o temprano la institucionalidad, sí, eso no hay que esconderlo, no está bueno eso que está pasando. Tanto apuro por la creación de un Ministerio de Justicia. Si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Está bien. Es más fácil. No tenemos el debate. Como todo va a tener uno, es más fácil cambiar las cosas. Quizás sea más fácil. Va a haber fiscal de corte. Entre 3 va a ser más fácil que uno solo. El problema es conseguir los 3, ¿no? No, pero eso sería más difícil. No, pero el problema yo creo que capaz que es al revés. No, pero porque puede ser más sencillo en cuanto a que el Parlamento se ponga de acuerdo con 3 personas que integren esta Fiscalía de Corte. Está bien, cada uno va a pasar el contrapeso que espera. Pero se trata de eso. Y bueno, capaz que por ahí tratemos el debate más adelante. Mirá que el Tribunal de Ahora Cuentas tenemos que hacer una pausa. Modificar. Ahora tenemos que hacer una breve pausa y cuando regresemos, otra realidad difícil para muchos vecinos de Montevideo. Y es cuando pasan los años y la feria les toca siempre ahí reclamar mayor rotación. Lo conversamos a la vuelta. Entre la nieve y el sudor.